Bueno, para empezar con la psicología del desarrollo vamos a empezar planteando 4 autores que tienen que ver con esta psicología, que serían los referentes clásicos, los cuales serían Jean Piaget, Lev Vygotsky, Henry Wallon y Sigmund Freud. En cuanto a la primera infancia, Freud va a plantear que se da desde el nacimiento hasta los 2 años, de la etapa oral e inicios de la etapa anal. En cuanto a la etapa oral, vamos a plantear que la zona erógena se va a dar en la boca, justamente cuando el niño al succionar algo, esto es lo que le va a dar satisfacción. Y en cuanto a la zona anal, es acá donde se da el control del esfínteres, el niño va a controlar ir al baño, la zona erógena va a ser el ano, justamente el logro de hacer pipí. La segunda infancia tiene que ver con la etapa fálica. Acá se da el complejo de Edipo, se da de los 3 hasta los 5 años, donde el objeto de deseo va a ser el progenitor del sexo opuesto. Por ejemplo, el niño va a sentir atracción por la madre y la niña va a sentir atracción por el padre. Acá se dan celos por el progenitor opuesto y se dan ciertos miedos. La tercera infancia se relaciona con el periodo de lactancia, se da de los 7 años y este se va a relacionar con el inicio de la educación primaria. Se dan ciertas operaciones psíquicas que van a ayudar en el aprendizaje. En esta etapa no hay una zona erógena y el niño se empieza a relacionar con otros. Para Henry Wallon, la primera infancia corresponde desde el estadio de impulsividad motriz y emocional, la cual sería desde el nacimiento hasta los 6 meses. Va a tener una orientación centrípeta, se dan los primeros reflejos, la primera relación con el entorno cercano, va a aparecer la sonrisa y la función dominante va a ser la emoción. La segunda infancia para Wallon tiene que ver con el estadio sensorio-motriz y proyectivo, que se da de los 2 hasta los 3 años, con una orientación centrífuga. Se da la actividad sensorio-motriz, que va a ser la actividad dominante. Se da la inteligencia espacial, una cierta imitación. Acá se va desarrollando el lenguaje. Esto le va a permitir ampliar el campo de conocimiento de su entorno. La tercera infancia para Wallon corresponde al estadio del personalismo, que es centrípeto, y le sigue el estadio categorial, que es centrífugo. Esto se desarrolla durante los 5 años hasta la pubertad. Con respecto a Piaget, él va a plantear que la primera infancia se da desde el nacimiento hasta los 2 años, que corresponde al periodo sensorio-motor. Acá el niño empieza a interactuar con el mundo exterior, justamente interesándose por los estímulos que éste le proporciona. Se dan las relaciones circulares primarias y secundarias, también se dan los reflejos. La segunda infancia para Piaget corresponde de los 2 hasta los 7 años, que tiene que ver con el periodo preoperacional, y va a plantear que ya existe una función simbólica que se viene desarrollando desde el periodo anterior. Se da un pensamiento egocéntrico, un pensamiento simbólico, como así también un juego simbólico. Como por ejemplo, el niño puede simbolizar cualquier objeto con el que desea jugar y de esa manera, como por ejemplo el cartón vendría a ser un celular, está haciendo una simbolización de un juguete. En la tercera infancia, Piaget plantea 2 periodos. Uno que tiene que ver con las operaciones concretas, que se dan de los 7 a los 11 años, y de las operaciones formales, que se dan de los 11 a los 12 años. En cuanto a las operaciones formales, el pensamiento pasa de lo real a lo posible. Esto quiere decir que desarrolla el pensamiento abstracto. Como por ejemplo, el niño puede hacer predicciones y hasta resolver problemas por sí mismo. En las operaciones concretas, si bien acá el niño puede ya ir desarrollando ciertos problemas que son complicados, su capacidad de pensar se va mejorando, pero le cuesta pasar de lo hipotético a lo abstracto. Henry Wallon estudió filosofía, medicina y a partir de esto se interesó por la psicología, utilizaba el método de estudio del materialismo dialéctico
y el estudio de la génesis. Plantea que la psicología es la ciencia humana y de la naturaleza. Henry Wallach planteaba que no se puede separar al hombre de la naturaleza biológica y social, ya que el hombre es un ser psicoorgánico social y por ende debía comprendérselo como tal. También hablaba de que el hombre es conciencia, sistema nervioso central y existencia social. Decía que la naturaleza biológica y social conformarían la conciencia. Bueno, Henry Wallach se interesó por la conciencia del hombre y por eso empieza a estudiar al niño, ya que va a llegar a la génesis y así a la conciencia. Bueno, tenía como conceptos centrales la emoción, la imitación, el otro y los movimientos, que estos serían los estructurantes del psiquismo. Bueno, la emoción sería aquello que va a hacer que el niño acceda a la vida psíquica, sería la primera manifestación del bebé, donde el otro va a reaccionar. Como por ejemplo, cuando un bebé llora, la madre se da cuenta que el bebé necesita algo, que quiere algo, y eso correspondería, bueno, a la emoción, como dice Wallach. Con respecto a los movimientos, sería la primera manifestación, que también tiene que ver con la vida psíquica del niño o del bebé hasta acceder al lenguaje. Los diferentes movimientos van a formar la conciencia en sí y con el otro. Con respecto a la imitación, es el primer pasaje del acto al pensamiento. Esto se da cuando el otro está ausente. Por ejemplo, un niño va a imitar a su mamá, pero cuando ella no esté. O sea que el niño va a imitar cuando esté el padre, los hermanos o su entorno, pero no la madre. En la primera etapa, en esta etapa se inicia la actividad instrumental, que presupone el aprendizaje de los signos que tiene que ver con el lenguaje, y herramientas psicológicas que son reguladoras de nuestra acción sobre el entorno. La actividad mental se produce por la internalización de los signos de la cultura. En esta segunda etapa vamos a hacer hincapié en la ley de doble formación. Esta etapa se da en el desarrollo cultural del niño y toda función va a aparecer dos veces. Primero de manera interpsicológico, que es a nivel social, en el propio niño, y después de manera intrapsicológico, a nivel individual, en el propio niño. Se produce una internalización de las experiencias vividas externamente. En la tercera etapa se da la zona del desarrollo próximo o potencial, que tiene que ver con la distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o un compañero. En esta etapa también se abarca los conocimientos preexistentes en la zona de desarrollo próximo. Desde esta zona, otra persona con más conocimiento lo lleva hacia lo nuevo a aprender, creando un andamiaje de colaboración para potenciar la zona real y guiarlo a zona potencial.